Cuando Victoria llamó a un esclavo hambriento para que arreglara su tejado a cambio de comida y cobijo, nunca imaginó que estaba abriendo la puerta no a un trabajador cualquiera, sino al heredero secreto de una de las familias más poderosas de toda la región. Lo que aquel hombre encadenado llevaba consigo, además del hambre y la soledad, encendería el corazón de una viuda desesperada y reescribiría las leyes de lo que significa amar más allá de todas las fronteras. Bienvenidos a los cuentos de época donde se sumergen en historias que arden como las furiosas tormentas del corazón. Y hoy, agárrense fuerte, porque esta no es solo una saga de amor imposible, es una revolución de los sentimientos que hará explotar sus emociones. Trata de una mujer que quedó en la ruina y descubrió que su verdadera riqueza estaba en manos de quien menos esperaba. Una historia que demuestra que a veces nos azotan las peores tormentas, no como castigo, sino porque nuestro destino nos espera al otro lado de la destrucción. Digan en los comentarios sus nombres y desde qué rincón de México nos están acompañando, porque hoy revelamos cómo un tejado roto se convirtió en la base del amor más poderoso de los tiempos coloniales. Prepárense para conocer a Victoria Alcántara, la viuda que ofreció un plato de comida y ganó un corazón de oro. El sol castigaba la tierra como una maldición. Las hojas secas danzaban al viento como fantasmas de una cosecha que nunca llegó. En lo alto de la colina, la hacienda San Miguel parecía un esqueleto viviente. Las paredes se agrietaban, el pozo estaba seco y el tejado de la casa principal amenazaba con derrumbarse. En medio de este escenario desolado, caminaba doña Victoria Alcántara, una joven viuda con los pies firmes en la tierra y los ojos perdidos en el horizonte. Vestía lino desgastado, pero sus gestos aún conservaban la nobleza de quien un día lo tuvo todo. Solo que ahora no tenía nada, ni marido, ni sirvientes, ni esperanza. Y fue allí, en medio del patio, el polvoriento donde lo vio. Mateo era alto, de hombros anchos, con la piel marcada por el sol y las cadenas. Estaba arrodillado junto al corral, arreglando un barril de agua, sudoroso, exhausto y hambriento. Un aro de hierro rodeaba su cuello, sujeto por una gruesa cadena de esas que rechinan al arrastrarse. Ella lo observó durante largos segundos. Entonces, como si desafiara su propio instinto de supervivencia, caminó hacia él. ¿Sabes subir a los tejados?, preguntó con una voz más firme de lo que creía tener. Mateo no respondió, solo levantó el rostro. Sus ojos eran negros, profundos, pero en ellos había una especie de calma triste, como la de quien ya ha visto lo peor y ha sobrevivido. El tejado se caerá con la próxima lluvia, dijo ella, ahora con más suavidad, y no tengo a quien pedirle ayuda. Los otros esclavos dejaron lo que estaban haciendo. Ramiro, el capataz, un hombre delgado con un bigote retorcido, se acercó con brusquedad. Ese no vale nada, señora. Es mudo, peligroso. Ya intentó escapar 2 veces y tiene fiebre. Victoria no apartó los ojos de Mateo. Él seguía en silencio, pero su pecho subía y bajaba con fuerza. La cadena en su cuello era corta, pero sus ojos eran libres. Suéltelo, dijo ella, mirando con firmeza a Ramiro. ¿Qué? ¿Se ha vuelto loca, señora? He dicho que lo suelte. Lo quiero en el tejado ahora mismo. El silencio cayó sobre el patio como un rayo. Ramiro dudó. Miró a su alrededor, luego a Victoria, que no retrocedía. Finalmente bufó y desató el grillete de mala gana. Mateo se levantó lentamente. Era inmenso. La ropa rota dejaba ver músculos tensos y antiguas marcas de látigo. Miró a Victoria como si no creyera lo que acababa de suceder. Ella solo asintió con la cabeza, señalando el tejado. Si quieres comer hoy, sube. Se dio la vuelta y entró en la casa sin mirar atrás, pero por dentro sus manos temblaban. Horas después, mientras cosía en silencio en el porche, oyó pasos en el tejado, lentos,
firmes, el sonido de las tejas siendo recolocadas. Ningún ruido brusco, ningún accidente, solo un ritmo constante y un silencio casi respetuoso. Al atardecer, bajó sudoroso, jadeante, con un pequeño corte en el brazo. Traía en las manos una teja rota como prueba de su tarea. Se la entregó sin decir una palabra y luego hizo algo inesperado. Inclinó la cabeza en un gesto de gratitud o tal vez de reverencia. Victoria se quedó inmóvil. Aquello la desarmó de una manera extraña. ¿Tienes hambre?, preguntó con un nudo en la garganta. Él asintió una sola vez. Ella entró en la cocina y volvió con pan duro, un trozo de queso mohoso y una jarra de agua. Él lo aceptó en silencio, pero comió como quien no había probado bocado en días. Y por primera vez desde que su marido había muerto, Victoria sintió algo que no entendía. No era compasión ni deseo. Era una chispa de vida. Lo dejó allí, comiendo a la sombra del porche, y entró en la casa. Pero algo ardía en su pecho, algo entre el miedo y la esperanza, porque en aquella mirada muda había una promesa. Pero no todos aceptaron su decisión. El día siguiente amaneció más caluroso de lo normal. El cielo parecía pesado, como si el propio tiempo contuviera la respiración. Victoria se despertó temprano, como siempre. Se puso el pañuelo de algodón sobre el cabello y preparó el café aguado. Pero algo en ella era diferente. Un silencio inquieto se apoderaba de su cuerpo. No podía quitarse de la mente la mirada de Mateo la noche anterior. La forma en que sujetó el pan con sus manos grandes, sucias pero delicadas, como si aquel gesto simple fuera más sagrado que cualquier misa. Cuando salió a barrer el porche, vio que Mateo ya estaba trabajando. Se había levantado antes del amanecer y sin que nadie se lo pidiera, comenzó a reforzar las columnas del establo. Usaba trozos de madera vieja reutilizada y amarraba las vigas con tiras de cuero reseco. Cada martillazo que daba resonaba con fuerza, como un desafío al mundo. Pero en aquel pueblito pequeño y malicioso, los rumores corrían más rápido que el viento. Le da de comer al esclavo con sus propias manos. Dicen que durmió en el porche, una viuda y un esclavo. Eso es pecado. Al final de la tarde, cuando Victoria bajó al pueblo a comprar harina, las miradas la quemaban como brasas. Las otras mujeres susurraban, los hombres la seguían con ojos llenos de desprecio. Incluso el cura desvió la mirada cuando ella pasó. Al volver a casa, un grupo de vecinos liderados por el capataz Ramiro ya la esperaba en la entrada de la hacienda. «Señora Victoria», gritó Ramiro con voz ronca y provocadora, «esta tierra ya ha visto muchas cosas, pero esto es una afrenta». Ella se detuvo con el corazón latiendo fuerte, pero mantuvo la cabeza alta. ¿De qué está hablando? ¿De su ayudante? Ese animal que sacó del barracón para soltarlo entre cristianos. A su alrededor, otros asentían nerviosos. Había una mujer con un niño en brazos, un viejo con un bastón señalando la casa, incluso jóvenes del pueblo, todos allí listos para el linchamiento moral o algo peor. «No es un animal», dijo ella con voz baja pero firme. «Es un hombre y ha trabajado más que todos ustedes juntos». En ese instante, Mateo apareció. Venía del fondo de la hacienda con una azada al hombro. La cadena aún colgaba de su cuello, ahora cubierta de óxido. Sus ojos estaban atentos, pero tranquilos, como los de un león que ya ha conocido el cautiverio y ha sobrevivido. «¡Miren nada más!», gritó Ramiro. El esclavo aprendió a andar, con la cabeza erguida. «¿También quiere ser dueño de la casa?». En un gesto rápido y brutal, Ramiro se arrancó el cinturón de cuero de la cintura y avanzó sobre Mateo. La multitud contuvo la respiración, pero Mateo no retrocedió. Recibió el primer latigazo sin soltar la azada, el segundo sin mover un músculo. En el tercero, sus ojos se encontraron con los de Victoria y entonces, como si algo antiguo despertara dentro de él, soltó la azada y se arrodilló. No en rendición, sino en protesta. Era como si dijera: «Pueden pegarme, encadenarme, llamarme como quieran, pero no pueden quebrarme».
El silencio que siguió fue más ensordecedor que los gritos. Hasta el viento se detuvo. El niño lloró. La mujer dio un paso atrás. Victoria caminó lentamente, con el rostro erguido, pero los ojos llenos de lágrimas. «Basta», dijo ella, «ni un golpe más». Ramiro, jadeante, bajó el cinturón, pero escupió en el suelo. «Se está perdiendo por un esclavo. Acabará como él, sola, sucia, olvidada». Victoria miró a su alrededor a los rostros que antes frecuentaban su casa. Pedían favores, comían en su mesa. «Si esto es pecado», dijo con voz clara, «entonces que Dios me castigue con él a mi lado». Mateo no dijo nada. Solo se levantó lentamente y caminó hacia el porche. Al entrar en casa, Victoria cerró la puerta con firmeza, pero por dentro se derrumbó en lágrimas silenciosas. No era por lo que habían dicho, era por todo lo que ya sabía, pero no quería admitir. Aquella tarde, algo dentro de ella se rompió. La noche cayó pesada sobre San Miguel. El cielo cubierto de nubes escondía la luna, como si ella también tuviera miedo de lo que estaba por venir. El viento susurraba entre las rendijas del tejado recién reparado, llevando el olor a tierra seca y a furia contenida. Afuera, los grillos enmudecían a cada paso que se acercaba a la casa principal. Dentro de la sala, Victoria permanecía sentada a la mesa, con los dedos entrelazados, mirando una vela casi derretida. El calor era sofocante, pero ella temblaba. Su corazón latía como un tambor de guerra, marcando el tiempo de una decisión que no podía esperar más. Afuera, Mateo vigilaba la entrada del granero con ojos atentos y músculos tensos. Todavía llevaba las marcas del cuero en la espalda, líneas rojas, crudas, vivas, pero su rostro permanecía sereno, como si ya hubiera aprendido a soportar el dolor sin dejarlo entrar. Victoria se levantó lentamente, caminó hasta la cocina y abrió uno de los cajones escondidos de la vitrina. Sacó un paño oscuro y dentro de él monedas antiguas de plata, herencia de su madre, guardadas para un futuro que nunca llegó. Envolvió las monedas con manos firmes, luego caminó hasta la puerta trasera e hizo una señal con los ojos. Era la hora. Mateo no dudó. Tomó el pequeño bulto que había preparado, un trozo de pan y una muda de ropa rota. La cadena en su cuello aún lo aprisionaba, pero ahora, más que nunca, era un símbolo de lo que no quería seguir cargando. Sin decir palabra, Victoria sacó de su cintura una llave oxidada, se acercó con cuidado y con manos temblorosas abrió el candado de su cuello. El sonido del metal al abrirse resonó como un trueno contenido. Él la miró a los ojos, profundos, oscuros, intensos. Ella bajó la mirada. No sabía si sentía miedo, culpa o alivio, pero sentía algo nuevo, algo peligroso, y entonces huyeron. Atravesaron los matorrales por la parte de atrás de la hacienda, cruzaron el pasto seco, siguieron senderos que solo los caballos conocían. Mateo guiaba con pasos silenciosos y firmes. Victoria los seguía con el bajo del vestido, rasgándose en las piedras, los pies descalzos y el corazón acelerado. Durante horas caminaron en silencio. La noche devoraba todo a su alrededor. El sonido de una rama al partirse, el canto lejano de una lechuza y los suspiros entrecortados de Victoria creaban una melodía sombría, pero ella no se quejaba. Nunca había ido tan lejos sola. Nunca había estado tan cerca de alguien sin pronunciar una sola palabra. A medianoche se detuvieron junto a un arroyo poco profundo. El agua corría lentamente, reflejando las estrellas escondidas entre las nubes. Mateo se quitó la camisa rota, se lavó la cara y los brazos, luego mojó un pañuelo de tela y se lo ofreció a ella. Ella lo tomó con vacilación. Sus manos se tocaron. Fue rápido, pero en ese contacto había algo más fuerte que cualquier palabra jamás dicha. Se sentó sobre una piedra lisa, respirando hondo. Sentía el peso de todo lo que había dejado atrás. La hacienda, el apellido de la familia, la seguridad de las paredes y sobre todo la versión de sí misma que aceptaba vivir con miedo.
Mateo se sentó a su lado, de nuevo en silencio, pero no era un silencio vacío, era un silencio que acogía. Victoria lo miró de reojo y en ese momento lo vio como nunca antes, no como un esclavo, no como un fugitivo, sino como un hombre que a pesar de todo la hacía sentir más viva que en cualquier cena de gala del pasado. Tomó el pañuelo húmedo y limpió suavemente la sangre seca de su espalda. «Ahora eres libre, Mateo», susurró. Él la miró. Sus ojos brillaban con algo entre sorpresa y gratitud, y por primera vez sonrió. Villa de la Esperanza era un pueblito olvidado por el tiempo. Casas de adobe, tejados de paja, calles de tierra. Las ventanas, siempre abiertas, dejaban escapar el olor a maíz asado y el sonido de niños corriendo descalzos. Un lugar donde nadie hacía muchas preguntas y todos guardaban sus propios dolores como si fueran reliquias antiguas. Fue allí donde Victoria y Mateo llegaron al amanecer, con el alma en pedazos y la ropa cubierta de polvo. Alquilaron una pequeña habitación en la parte trasera de la casa de Doña Consuelo, una señora de ojos pequeños y voz dulce, que no preguntó nada al ver al hombre con cicatrices en la espalda y a la mujer de piel delicada y manos heridas. Solo los recibió con un gesto de cabeza y un plato de sopa rala. En los primeros días, Victoria cosía a la luz de las velas con hilo prestado y una aguja vieja. Sus manos, antes suaves, ahora se llenaban de callos. Las uñas se le rompían, los dedos le sangraban, pero no se quejaba. Cada puntada era un recuerdo cosido con coraje. Mateo encontró trabajo cargando sacos en la plantación de caña. El sol castigaba su cuerpo, pero él trabajaba en silencio. Al volver por la tarde, se lavaba en el arroyo detrás de la casa y se sentaba en el porche junto a Victoria. No hablaban mucho, pero se miraban como quienes se reconocen en el dolor. En la tercera semana, ella le cosió una camisa nueva, sencilla, de algodón crudo, pero hecha con cariño. Al entregársela, sus manos se tocaron y él susurró por primera vez: «Gracias». Fue como oír una nota suave en medio del más profundo silencio. Victoria sintió que el corazón le vibraba. Aquel hombre hablaba y había elegido hablar con ella. Con el tiempo, los vecinos comenzaron a aceptarlos. Doña Consuelo decía que el amor de quienes han sufrido se construye en silencio, y nadie se atrevía a contradecirla. Victoria empezó a vender bordados en la feria. Mateo reparaba herramientas rotas para los ancianos del pueblo. No tenían mucho, pero tenían algo que no se ve: paz y, poco a poco, alegría. Una tarde de domingo, la lluvia llegó sin avisar. Gotas gruesas, tibias, que lavaban el pueblo como un bautismo. Victoria corrió al tendedero para salvar las sábanas. Mateo fue tras ella. Se encontraron en medio del patio, empapados, riendo como niños. Ella tropezó y cayó de rodillas en el barro. Él le tendió la mano. Al tocarla, Victoria sintió un escalofrío, pero no se apartó. Se levantó con su ayuda. Se quedaron allí parados, uno frente al otro, el pelo de ella pegado a la cara, los ojos de él brillando con el reflejo del agua. «Estás diferente», dijo él con voz ronca. «Diferente, ¿cómo?» «Más fuerte, más viva». Ella sonrió, una sonrisa tímida pero sincera. «Quizás es porque, por primera vez, no hay nadie diciéndome quién debo ser». Él asintió, y por un instante, todo a su alrededor pareció detenerse. La lluvia, los sonidos, el mundo. Esa noche, Victoria escribió en su diario usando una pluma vieja y tinta diluida. Huimos del dolor, pero encontramos algo aún más raro. Encontramos la libertad de ser quienes somos y quizás el coraje de amar de nuevo. A la mañana siguiente, mientras barría el suelo del porche, vio a Mateo sentado en el banco de madera mirando al cielo. Sus ojos estaban fijos en un punto distante. «¿Qué pasa?», preguntó ella. Él tardó en responder. «Llegó una carta hoy», dijo, sacando un sobre arrugado del bolsillo. Victoria frunció el ceño. «¿Para ti?». Mateo asintió, abrió lentamente el papel. Sus ojos recorrieron las palabras y su expresión cambió.
de la calma a la sorpresa, de la sorpresa a la furia contenida. Ella se acercó con el corazón acelerado. ¿Qué dice? Él la miró, serio, pero con algo rompiéndose por dentro. Es de mi hermana, sabe dónde estoy y quiere contarme la verdad sobre lo que me hicieron. Victoria sintió que el mundo le daba vueltas, porque sabía que este momento llegaría, pero no sabía que dolería tanto. La carta reposaba sobre la mesa como una herida abierta que se negaba a cicatrizar. Mateo había pasado la madrugada sentado con los codos apoyados en las rodillas, los ojos fijos en el papel. La luz de la lámpara de aceite danzaba sobre su piel marcada, como si intentara iluminar no solo la habitación, sino los rincones olvidados de su historia. Victoria, acostada a pocos metros, escuchaba su respiración como si fuera el latido de un destino a punto de estallar. El aire se volvía denso, cargado de palabras que aún no habían sido pronunciadas. Cuando amaneció, ella se levantó en silencio, se acercó y se sentó a su lado. Mateo no la miró, pero habló con voz pesada. Elena ha descubierto todo y quiere verme. Victoria parpadeó, confusa. ¿Todo? Él respiró hondo. Sostuvo la carta con ambas manos, como si pesara más que un saco de piedras. La verdad sobre mí, sobre quién soy, sobre lo que me robaron. Victoria se quedó en silencio. Sus dedos apretaban la tela del vestido. Nunca fui esclavo, al menos no de nacimiento. Esas palabras flotaron en el aire como humo espeso. Victoria se llevó la mano al pecho. Mateo continuó. Mi madre era criada en la casa de don Alejandro de la Vega, una joven sola. Él la sedujo y luego la expulsó cuando supo que estaba embarazada. Pero antes me reconoció en secreto. Un hijo bastardo, un error que debía ser borrado. La miró a los ojos y su voz se quebró. Cuando tenía 8 años, ordenó que me vendieran como si fuera ganado. No quería dejar rastros. Quien firmó la orden fue su sobrino, don Fernando Alcántara. Victoria sintió que el estómago se le revolvía. Un frío le recorrió la espalda. Mi marido. Mateo asintió. El dolor en sus ojos no era solo rabia, era desconsuelo, traición. Elena encontró los registros. El nombre de Fernando está allí, junto con sellos, fechas y el precio que pagaron por mí. 15 monedas de oro. Victoria se levantó, como quien busca aire. Él nunca habló de eso, nunca me lo dijo. ¿Cómo? ¿Cómo pudo? Mateo la siguió con la mirada. Tú no lo sabías, lo sé, pero esto lo cambia todo, Victoria, porque todo lo que hemos construido está sobre las ruinas de un crimen. Ella se llevó las manos a la cara, lloraba en silencio, pero no era solo tristeza, era asco, era furia. Creí conocer al hombre con el que me casé, el nombre que llevé con honor. Fernando siempre hablaba de honor, tradición, familia. Y detrás de Nonsis, todo eso había un monstruo. Mateo no respondió. Le permitió desahogarse. Después se acercó y habló en voz baja. Elena está en el convento, quiere verme. Dice que hay más. Que Alejandro confesó otras cosas en su lecho de muerte, que hay registros que quizás todavía puedan probar quién soy. Victoria respiró hondo, se secó las lágrimas. Vas a ir, tengo que ir. Por mi madre, por mí, por el niño que fue vendido sin saber por qué. Y por ti, porque quiero que me veas completo, libre y con mi nombre. Ella lo miró con los ojos rojos, pero la barbilla en alto. Mateo, ya eres libre, con o sin nombre. Pero ve y recupera la parte de ti que te robaron. Él tomó su mano, sus dedos temblaban. Y si no vuelvo, entonces sabré que partiste para ser completo y no la mitad de un hombre. Se abrazaron, un abrazo fuerte, doloroso, un nudo de almas. Al atardecer, Mateo partió con la carta en el bolsillo y la medalla de su madre colgada del cuello. Victoria lo oyó desaparecer por el camino de tierra, hasta que solo quedó el sonido distante de sus pasos, y entonces se quedó sola. Pero algo dentro de ella había cambiado. Ya no era solo una mujer que huía del pasado. Era una mujer que sabía, que entendía y que finalmente despertaba.
El camino hasta el convento era largo, seco y cubierto de polvo rojo. El cielo, encapotado con nubes bajas, parecía reflejar el corazón de Mateo, cargado de recuerdos que nunca eligió llevar. A cada paso, sentía el suelo vibrar bajo sus pies, no de miedo, sino de algo más profundo, un ajuste de cuentas con un pasado que siempre lo persiguió como una sombra. En su pequeña bolsa de cuero llevaba solo la carta de Elena y la medalla de su madre, ahora colgada del cuello con un cordón de lino. Cuando llegó a la casa grande de don Alejandro, las ventanas estaban cerradas y los jardines abandonados. Aquel lugar que un día fue sinónimo de poder y arrogancia, ahora parecía una ruina cubierta de silencio. Elena lo esperaba en la entrada, morena, de ojos tristes y gestos contenidos. Lo abrazó con la delicadeza de quien intenta pegar los pedazos de algo muy antiguo. «Está al borde de la muerte», dijo en voz baja, «pero todavía tiene la lengua afilada». Mateo asintió y subió los escalones como quien camina hacia su propio pasado. En la habitación oscura, el olor a moho y a remedios lo dominaba todo. Don Alejandro yacía en la cama, con la piel amarillenta y los huesos marcándose bajo la carne. Al oír los pasos, levantó los ojos y allí, por un instante, el viejo vio al niño que abandonó. «¿Eres tú de verdad?» «Soy yo», dijo Mateo con firmeza, «aquel al que usted vendió como mercancía». Alejandro tosió, un sonido ronco y seco, e intentó incorporarse, pero el cuerpo no le respondía. «Hice lo que creí necesario», murmuró. «En aquella época los hombres hacían lo que debían para proteger sus nombres, a costa de un niño, a costa de la vida de mi madre». Los ojos de Mateo brillaban con una mezcla de rabia y compasión. «Me condenó a una vida de servidumbre, y aún así aquí estoy de pie ante usted». Alejandro no respondió, solo lloró en silencio. Elena me habló de los papeles, de Fernando. El viejo hizo un gesto con la mano temblorosa, señaló el cajón junto a la cama. «Están allí todos los registros, quémenlo todo, olvídenlo». Mateo abrió el cajón, pero no para destruir. Sacó los documentos firmados, sellados, pruebas vivas de su origen, pruebas que por primera vez lo nombraban. Los dobló con cuidado y los guardó junto al pecho. «No voy a olvidar, voy a honrar». Y con eso se dio la vuelta. Dejó a Alejandro allí, ahogado en los recuerdos de lo que había destruido. Mientras tanto, en Villa de la Esperanza, Victoria ya no lloraba. Trabajaba, cosía sin parar, con la mirada atenta y las manos firmes. En la feria, sus delicados encajes ganaban fama. Las mujeres preguntaban de dónde venía tanta belleza en los bordados y ella solo respondía: «Del dolor», porque ahora Victoria era otra, más fuerte, más consciente, más entera. En el porche de la pensión, durante las noches, miraba al cielo y pensaba en Mateo, no con desesperación, sino con una esperanza que ya no dependía de él. Se había reconstruido con hilo, aguja y coraje, y eso nadie podía quitárselo, hasta que en una tarde dorada oyó unos pasos conocidos, firmes, lentos. Mateo estaba allí, de pie, con los ojos llenos de lágrimas y el cuerpo cansado, pero con una nueva postura, la de quien finalmente sabe quién es. «Has vuelto», dijo ella con la voz entrecortada. «He vuelto», respondió él, «con mi nombre, con mi historia y con ganas de empezar de nuevo». Ella corrió hacia él, pero no se arrojó a sus brazos. Le tocó el rostro y dijo: «Bienvenido, Mateo de la Vega». Él sonrió, una sonrisa plena, una sonrisa libre, y allí, bajo un cielo teñido de naranja, los dos entendieron que habían atravesado el infierno y habían sobrevivido. El sonido de las ruedas de la carreta era suave, casi imperceptible, pero traía consigo un presagio. Era una mañana en Villa de la Esperanza, y el aire llevaba el perfume de las flores silvestres recién nacidas tras las primeras lluvias de la estación. Victoria lavaba las sábanas en la pila de piedra, con los dedos sumergidos en la espuma blanca.
Al oír el sonido de los caballos, levantó la vista. Por el camino de tierra, cubierto de hojas secas, venía una mujer con un velo claro cubriendo el cabello y una mirada firme bajo las cejas arqueadas. Elena. Mateo, que tallaba una estaca de madera en el patio, detuvo el movimiento. El cuerpo se le puso rígido, como si el pasado tomara forma de nuevo. Pero había algo diferente en aquel reencuentro. No era miedo, era expectación. Elena bajó de la carreta con la levedad de quien no guarda rencor, pero también sin prisa por abrazar. Se acercó a los dos con una sonrisa contenida. «Finalmente conozco a la mujer que mi hermano eligió para caminar a su lado», dijo con voz dulce y firme. Victoria, sorprendida, se secó las manos en el delantal y dio un paso al frente. «Y yo finalmente conozco a la hermana que lo devolvió al mundo». Ambas se miraron largamente, no como extrañas, sino como mujeres marcadas por las mismas guerras. Había comprensión en aquel silencio. Elena se volvió hacia Mateo y con los ojos húmedos habló. «La medalla que llevas fue el único vestigio que quedó de nuestra madre. Ella bordó tu nombre en el reverso con hilo azul. Durante años soñé con encontrarte y llamarte hermano». Mateo tragó saliva, tocó la medalla sobre su pecho y se acercó. Se abrazaron, un abrazo contenido pero lleno de historia, como dos ríos que se reencuentran después de años corriendo separados. Más tarde, los tres se sentaron a la mesa bajo la sombra de un naranjo, el mantel bordado, el pan recién horneado, el té de hierbas, todo sencillo, pero hecho con alma. Elena habló y cada palabra era una llave que abría puertas antiguas. «Antes de morir, papá me dijo que intentó borrarlos a los dos, a ti, Mateo, y a tu madre, pero no pudo, porque el dolor no se borra, crece, germina, y un día florece como justicia». Victoria, emocionada, tomó la mano de Mateo sobre la mesa. Elena continuó. «Me entregó una carta que nunca tuvo el valor de darte. Pidió que, si algún día te encontraba, la leyera en voz alta». Sacó un papel doblado del bolsillo del vestido. Los bordes estaban amarillentos, las letras temblorosas. Elena leyó. «Mateo, perdóname por haberte arrancado de tu madre, por haber negado tu sangre. Mi nombre podrá estar en propiedades y escrituras, pero el tuyo, hijo mío, vivirá en corazones. Que tu fuerza sea mayor que mi cobardía, que tu nombre no sea recordado como bastardo, sino como heredero de la verdad». El silencio que siguió fue denso. Victoria lloraba en voz baja. Mateo cerró los ojos. Elena, firme, colocó la carta en el centro de la mesa como un sello. «El pasado está contado. Ahora les toca a ustedes escribir el futuro». Victoria se levantó con los ojos brillantes, tomó un cuaderno de hojas en blanco y se lo entregó a Mateo. «¿Qué tal si empezamos ahora?» Él abrió el cuaderno, miró la primera página y escribió con manos temblorosas. «Mateo de la Vega Alcántara, hombre libre, hijo del coraje, hermano de la verdad». Elena sonrió. «Que ese sea el nombre que hereden tus hijos». La tarde cayó silenciosa, con la brisa suave acariciando el cabello de los tres. Y en ese instante, bajo el árbol que todo lo había presenciado, Victoria sintió nacer una certeza. Aquel hombre ya no era el esclavo que conoció en la hacienda, ni el fugitivo que durmió bajo la lluvia. Era el hombre que ella elegiría, aunque tuviera que empezar todo de nuevo. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía posible. El amanecer llegó con el canto de los pájaros y el olor a tierra mojada. En Villa de la Esperanza, las calles aún dormían cuando Mateo comenzó a cavar. La camisa sudada se le pegaba al cuerpo, los brazos se movían al ritmo, cavando hoyos con la firmeza de quien planta algo más que semillas. No construía solo una casa, construía un nuevo hogar. Victoria lo observaba desde el porche con el pelo recogido y el alma ligera. Había una ternura silenciosa en la forma en que cargaba los ladrillos, en cómo se secaba el sudor de la frente con el antebrazo, en cómo sonreía discretamente cuando ella le traía agua fresca en una jarra de barro. «Estará lista antes de la próxima luna llena», dijo él con un brillo en los ojos.
Ella sonrió, sujetando la jarra con ambas manos. ¿Y quién va a vivir allí? Todos los que no tuvieron dónde dormir, viudas, niños, hombres libres, mujeres heridas, gente como nosotros. Victoria sintió que el pecho se le llenaba de un calor diferente. No era solo amor, era propósito. La construcción de la casa crecía como un milagro sencillo. Cada viga levantada con cuidado, cada pared erigida con esperanza. Los vecinos comenzaron a ayudar. Doña Consuelo trajo clavos viejos. Don Samuel donó ventanas de una escuela abandonada. Y los niños del pueblo pintaron corazones en las maderas con pintura hecha de tierra y café. Era más que una casa, era un refugio, un símbolo. Durante las noches, Victoria cosía cortinas y mantas a la luz de las velas. Cada puntada llevaba un pedazo de su nueva identidad. Ya no la viuda silenciosa, sino la mujer que decidió amar de nuevo, que se atrevió a empezar de nuevo junto a un hombre marcado y ahora renacido. Mateo, al final de cada día, leía en voz alta pasajes del diario que había comenzado a escribir. Sus palabras eran sencillas, pero cargadas de alma. Hoy clavé la primera puerta del refugio. Al cerrarla supe que allí nadie más sería expulsado. En una de esas noches, sentados en el porche, Victoria lo miró y dijo: «Nunca pensé que volvería a enamorarme. Y yo nunca pensé que alguien me vería más allá de las cadenas. Y ahora quiero darte mi nombre». Ella parpadeó, confusa. «¿Tu nombre?» Mateo se acercó. Le tocó la barbilla con ternura. No un apellido, sino un nombre de alma. Un hogar al que pertenezcas, sin un pasado. Forzado, sin vergüenza. Ella cerró los ojos, sintiendo sus manos sobre las de ella. ¿Y cuál sería ese nombre? Él susurró: Esperanza. Ella rió, emocionada. ¿Nombre de casa o de promesa? De ambos. La primera noche en la casa nueva llegó con un viento suave y un cielo salpicado de estrellas. Los colchones aún eran de paja, el suelo de barro crudo, pero había calor humano, olor a sopa en el fogón y voces que susurraban gratitud. Viudas de otros pueblos llegaron con sus hijos, jóvenes, marcados por injusticias, mujeres que habían huido de maridos violentos. Cada uno recibió un rincón, una manta, un nombre dicho con respeto. Victoria caminaba entre las habitaciones con una lámpara en las manos, revisando cada detalle. Cuando se cruzó con Mateo, sus ojos se encontraron en la penumbra. «¿Está todo como lo imaginaste?» «Está mejor», dijo él en voz baja. «¿Por qué?» «Porque estás aquí». Y allí, bajo el techo que un día lo llamaron para reparar, se besaron. Un beso suave, profundo, de dos supervivientes que no solo se salvaron, sino que eligieron transformar el dolor en refugio para otros. A la mañana siguiente, una niña pequeña tiró del vestido de Victoria. «Señora, ¿esta casa tiene nombre?» Ella se agachó, acarició el pelo de la niña y respondió: «Sí, se llama Casa de la Esperanza». Y la niña sonrió como quien descubre que existe un lugar en el mundo para soñar. Los meses pasaron como hojas llevadas por el viento suave de Villa de la Esperanza. La casa de 1900, adobe y madera, construida con sudor, sonrisas y lágrimas, ahora era sólida, amplia y llena de color. En la entrada colgaba una placa de hierro forjado con letras curvas: Casa de la Esperanza. Los niños corrían por el patio. Había olor a pan en el horno de leña, risas saliendo de la cocina y flores plantadas alrededor de las ventanas, margaritas, lavandas y jazmines. Era un hogar vivo, un refugio que creció con el tiempo, que acogió a decenas de almas y curó a muchas más. Mateo trabajaba en la carpintería que había montado en la parte trasera de la casa. Sus manos hábiles transformaban la madera en muebles, en juguetes, en pequeños milagros. El sonido de su martillo resonaba por la mañana como una canción de esperanza. Victoria se había convertido en una referencia en la región. Mujeres venían de lejos a buscar sus consejos, sus bordados, su sabiduría conquistada en el dolor.
Ella las recibía con café caliente y palabras que calentaban más que el fuego. «Doña Victoria», dijo una joven. Una mañana, ¿cómo supo que podía confiar en él? Victoria dejó de coser, miró por la ventana donde Mateo jugaba con los niños. «No lo supe, lo elegí, y cada día lo elijo de nuevo». La joven frunció el ceño. «Pero, ¿y si la elección es errónea? Entonces elegimos de nuevo y de nuevo hasta acertar». Victoria volvió a su bordado, pero continuó hablando. «Sabes, niña, el amor no es certeza, es coraje. Coraje para apostar por el otro, aún sabiendo que puede doler. Y si duele, entonces descubres que eres más fuerte de lo que imaginabas». La joven sonrió como si una luz se hubiera encendido dentro de ella. Una tarde de octubre llegó a la Casa de la Esperanza una mujer diferente. Vestía ropas finas, tenía un porte elegante, pero sus ojos cargaban una tristeza profunda. «Busco a doña Victoria», dijo con voz educada pero cansada. «Soy yo», respondió Victoria, limpiándose las manos en el delantal. «Mi nombre es Isabel, Isabel de la Vega». La sangre se le heló a Victoria. De la Vega, el mismo apellido de Mateo, el mismo de su padre biológico. «Soy prima de Mateo», continuó Isabel, «y necesito hablar con ustedes dos». Mateo apareció en la puerta, atraído por la conversación. Cuando vio a la mujer, sus ojos se abrieron de par en par. «Isabel, ¿tú aquí?» «Hola, primo», dijo ella con una sonrisa triste. «He venido porque hay cosas que necesitan saber». Los tres se sentaron en el porche, bajo la sombra de la parra que Mateo había plantado. Isabel respiró hondo antes de empezar. «Tío Alejandro murió la semana pasada, pero antes de partir confesó más secretos. Hay otras personas como tú, Mateo, otros hijos bastardos que fueron vendidos, escondidos, olvidados». Mateo y Victoria se miraron. «¿Cuántos?», preguntó Mateo. «Al menos 5 que sepamos, quizás más». Isabel sacó una carpeta de cuero de su bolso. «Traje los documentos, nombres, fechas, lugares. Tío Alejandro me pidió que los encontrara a todos, que les contara la verdad». Victoria tomó la mano de Mateo. ¿A qué estás haciendo esto?». Isabel bajó los ojos. «Porque mi padre también participó. Él firmó algunos de los documentos, ayudó a separar familias y, antes de morir, me hizo prometer que intentaría arreglar lo que ellos rompieron». El silencio pesó sobre el porche. El viento mecía las hojas de la parra, creando sombras danzantes en el suelo. «Hay una cosa más», dijo Isabel vacilante. «Hay un lugar, una hacienda abandonada. Era donde tío Alejandro llevaba, donde nacieron algunos de los hijos. Está vacía desde hace años». «¿Pero qué?», insistió Mateo. «Pero quizás algunos de tus medio hermanos todavía estén en la región, perdidos, sin saber de dónde vinieron». Victoria sintió que el corazón se le aceleraba. Miró a Mateo y vio en sus ojos el mismo pensamiento. «Vamos a ir», dijo ella sin dudar. «Victoria, puede ser peligroso», le advirtió Mateo. «Puede ser, pero también puede ser la oportunidad de reunir a una familia que fue destrozada, de darles a estas personas lo que a ti te negaron, la verdad». Mateo la miró con renovada admiración. En ella, la mujer que había liberado a un esclavo hambriento se había transformado en algo más grande, una fuerza de la naturaleza, una guardiana de los olvidados. «¿Cuándo partimos?», preguntó él. «Mañana», respondió Isabel. «Cuanto más esperemos, más difícil será encontrar rastros». Esa noche, Mateo y Victoria caminaron por la Casa de la Esperanza. Observaron las habitaciones donde las familias dormían en paz, la cocina donde el pan crecía para el desayuno, los talleres donde hombres y mujeres aprendían nuevos oficios. «Todo esto comenzó con un tejado roto», dijo Victoria, apoyando la cabeza en el hombro de Mateo. «Y con una mujer lo suficientemente valiente como para ver más allá de las cadenas», respondió él, besándole el pelo. «¿Tienes miedo del viaje?». «Tengo miedo de no volver siendo el mismo hombre que sale de aquí». «Y yo tengo miedo de que vuelvas igual», dijo ella, sorprendiéndolo, «porque eso significaría que no encontramos lo que buscamos.
Mateo rió en voz baja. ¿Cómo es que siempre sabes exactamente qué decir? No lo sé, solo lo siento. Y mi corazón me dice que este viaje lo cambiará todo. Él la abrazó más fuerte. ¿Para bien o para mal? Para lo verdadero, respondió ella. Y a veces es lo mismo. La mañana de la partida llegó con una neblina que cubría las montañas. La carreta de Isabel esperaba en la puerta, cargada con provisiones y los preciosos documentos. Mateo besó a Victoria una última vez antes de partir. «Cuida nuestra casa», dijo él. «Cuida nuestro futuro», respondió ella. Elena, que había llegado la noche anterior, abrazó a su hermano. «Tráelos a casa», susurró. «Tráelos a todos a casa». Y así, mientras el sol salía sobre Villa de la Esperanza, Mateo partió en un viaje que no era solo suyo, sino de todos los hijos perdidos de una familia destrozada por la codicia y el miedo. Victoria se quedó en el porche, observando cómo la carreta desaparecía en la curva del camino, pero no había tristeza en sus ojos, había determinación, porque sabía que no solo estaba esperando que un hombre volviera, estaba esperando que una familia se formara. Y por primera vez desde que se conocieron, Mateo llevaba algo más que su propia historia. Llevaba la esperanza de arreglar lo que otros habían roto. El destino los esperaba más allá de las montañas, donde secretos enterrados durante décadas finalmente verían la luz del sol, y donde el amor que nació de un tejado roto se transformaría en la base de algo mucho más grande de lo que ellos mismos jamás imaginaron posible. La carretera serpenteaba entre colinas cubiertas de vegetación seca. El sol salía perezoso, pintando el cielo de tonos anaranjados que se reflejaban en el polvo levantado por las ruedas de la carreta. Mateo viajaba en silencio junto a Isabel, los ojos fijos en el horizonte, pero la mente perdida en pensamientos sobre lo que encontrarían. «¿Estás nervioso?», preguntó Isabel, rompiendo el silencio. «No sé si nervioso es la palabra correcta», respondió Mateo. «Es más como miedo a descubrir que hay más dolor del que imaginaba, o más familia de la que soñabas», dijo ella con una sonrisa alentadora. La hacienda Santa Clara apareció al final de la tarde como un fantasma en medio del paisaje. Las paredes desconchadas, el tejado parcialmente derrumbado, la vegetación creciendo salvaje por todo el terreno, pero había algo perturbador en aquel lugar, una sensación de secretos enterrados que aún pulsaban bajo la tierra. «Era aquí», dijo Isabel, bajando de la carreta. «Tío Alejandro traía a las mujeres aquí, lejos de los ojos curiosos de la ciudad». Mateo caminó por el patio abandonado, tocando las paredes con las manos. Sus huellas dactilares dejaban marcas en el polvo acumulado de años. «¿Cuántas historias conocen estas paredes?», murmuró. «Muchas, y todas tristes». Isabel lo guió hasta una construcción más pequeña en la parte de atrás. Era una casa sencilla, con solo 3 habitaciones. En el cuarto principal, el papel de la pared estaba desconchado, pero aún se podían ver delicados dibujos de flores. «Tu madre vivió aquí unos meses», dijo Isabel suavemente, «antes de que nacieras». Mateo sintió que le faltaba el aire. Se apoyó en la pared, cerrando los ojos. «¿Cómo lo sabes?». «Tío Alejandro me lo contó. Antes de morir, quería deshacerse de todos los secretos. Dijo que tu madre bordaba flores en las paredes para pasar el tiempo, que te cantaba cuando aún estabas en su vientre». Lágrimas silenciosas rodaron por el rostro de Mateo. Era la primera vez que oía algo cariñoso sobre su madre, algo que no estuviera relacionado con el dolor o el rechazo. «¿Era bonita?», preguntó con voz quebrada. «Dicen que era la mujer más hermosa que jamás pisó esta tierra. Cabello largo como la noche, ojos como estrellas. Tío Alejandro se enamoró perdidamente de ella, pero no lo suficiente como para asumir al hijo que hicieron juntos. No, porque su amor era pequeño, egoísta, no como el tuyo». Mateo abrió los ojos, miró a Isabel. «El mío por Victoria. Cualquiera puede ver que la amas de una manera que tío Alejandro nunca fue capaz de amar a nadie».
Tú la elegiste a ella y ella te eligió a ti. Eso es más poderoso que cualquier nombre o herencia. Pasaron la noche en la hacienda abandonada, durmiendo bajo las estrellas. Mateo soñó con una mujer de cabello oscuro que cantaba en voz baja y se despertó con la sensación de que su madre lo había visitado. A la mañana siguiente, Isabel lo llevó a un pequeño cementerio en la parte trasera de la propiedad. Había algunas cruces sencillas, sin nombres, solo fechas. Aquí están las mujeres que no sobrevivieron a los partos, explicó ella. Tío Alejandro mandó enterrarlas aquí en secreto. Mateo se arrodilló ante una de las cruces, la más antigua. No había forma de estar seguro, pero algo en su corazón le decía que allí estaba su madre. «Te perdono, madre», susurró, «y te prometo que tu historia no será olvidada». Isabel le puso la mano en el hombro. «Hay una cosa más que necesito mostrarte». Lo llevó de vuelta a la casa principal, directamente a la bodega. Al fondo, escondida detrás de barriles viejos, había una pequeña puerta. Isabel la abrió con dificultad, revelando un compartimento secreto. Dentro había una caja de madera. Mateo la abrió con manos temblorosas. Allí dentro había cartas, docenas de ellas, todas escritas por la misma mano delicada. «Tu madre te escribió una carta todos los días durante los meses que estuvo aquí», dijo Isabel. «Tío Alejandro las guardó, pero nunca tuvo el valor de destruirlas». Mateo tomó una de las cartas al azar y la abrió. La letra era hermosa, cuidadosa. «Mi querido hijo, hoy te sentí moverte por primera vez. Fue como si un pajarito batiera sus alas dentro de mí. Tengo la certeza de que serás fuerte, valiente, y que un día encontrarás el amor verdadero. Aunque no esté aquí para verlo, sabré que eres feliz». Las lágrimas de Mateo cayeron sobre el papel, emborronando ligeramente la tinta antigua. «Me amaba», dijo con voz entrecortada. «Te amaba más que a su propia vida», confirmó Isabel. «Y ahora tienes la prueba de ello». Pasaron 2 días más en la hacienda, leyendo las cartas, explorando cada rincón en busca de pistas sobre otros hijos. Isabel había traído una lista con nombres y fechas y lentamente comenzaron a armar un rompecabezas de familias destrozadas. «Hay un hombre en el pueblo vecino», dijo Isabel, consultando sus papeles. «Trabaja como herrero, tiene más o menos tu edad y fue adoptado de bebé. Su nombre es Antonio Pérez. ¿Crees que puede ser mi medio hermano? Solo hay una forma de averiguarlo». El pueblo de San Juan era pequeño, pero bullicioso. El sonido del martillo golpeando el metal los guió al taller del herrero. Antonio Pérez era un hombre robusto, de barba poblada y ojos amables. Cuando vio a Mateo, dejó de trabajar. «¿Puedo ayudarlos?», preguntó, secándose el sudor de la frente. «Esperamos que sí», dijo. «Isabel, ¿fuiste adoptado cuando eras bebé?». Antonio frunció el ceño desconfiado. «¿Por qué quieren saberlo?». «Porque quizás hemos encontrado a tu familia», respondió Mateo. Lo que siguió fue una conversación larga, llena de vacilaciones y revelaciones. Antonio contó cómo había sido dejado en la puerta de una familia de herreros cuando tenía pocos meses. Cómo siempre se había sentido diferente, como si le faltara algo en su vida. Cuando Isabel mostró los documentos, cuando Mateo habló de don Alejandro y de la hacienda Santa Clara, Antonio se quedó en silencio durante largos minutos. «Siempre supe que había algo más», dijo finalmente. «Siempre tuve sueños con una hacienda, con una mujer de cabello oscuro cantando». «Nuestra madre», dijo Mateo, y las 2 palabras sonaron como una oración. Antonio cerró el taller y los acompañó de vuelta a la hacienda. Allí, en la misma habitación donde Mateo había dormido, él también soñó con la mujer de cabello oscuro. «Somos hermanos», dijo Antonio. A la mañana siguiente, no como una pregunta, sino como una certeza. «Lo somos», confirmó Mateo, y se abrazaron. En los días siguientes encontraron a 2 medio hermanos más. Lucía,
una costurera que vivía sola y siempre se preguntó por qué no se parecía a sus padres adoptivos. Y Pedro, un hombre que trabajaba con la madera y tenía la misma forma de usar las manos que Mateo. Todos tenían la misma historia. Bebés abandonados, familias adoptivas, la sensación constante de que algo faltaba. «Somos 5», dijo Lucía mientras todos se sentaban alrededor de una hoguera en la hacienda abandonada. 5 hijos que don Alejandro intentó borrar de la historia. «Pero no lo consiguió», añadió Pedro, «porque aquí estamos». «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Antonio. Mateo miró a cada uno de ellos, luego a Isabel. «Ahora construimos una familia de verdad y honramos la memoria de nuestras madres». «¿Cómo?», preguntó Lucía. «Transformando esta hacienda en un lugar de vida, un lugar donde los niños abandonados puedan crecer sabiendo que son amados». Isabel sonrió. «Tío Alejandro dejó dinero, mucho dinero. Quería que se usara para arreglar lo que él rompió». «Entonces está decidido», dijo Mateo. «Vamos a construir un orfanato aquí, un lugar donde ningún niño se sienta rechazado». «¿Y el nombre?», preguntó Antonio. Mateo miró las estrellas, pensando en Victoria, en la Casa de la Esperanza, en todo lo que habían construido juntos. «Hogar de las Madres», dijo él, en homenaje a todas las mujeres que amaron a sus hijos en secreto. A la mañana siguiente, Mateo se despidió de sus hermanos recién encontrados. Prometió volver pronto con Victoria para empezar la construcción del orfanato, pero primero necesitaba contarle todo lo que había descubierto. El viaje de vuelta pareció más corto. El corazón de Mateo estaba lleno de una paz que nunca había sentido antes, no solo porque encontró una familia, sino porque finalmente entendía su propósito en el mundo. Cuando la carreta se detuvo frente a la Casa de la Esperanza, Victoria corrió a recibirlo. Leyó en sus ojos que todo había cambiado. «Los encontraste», dijo ella, no como una pregunta, sino como una afirmación. «Los encontré», respondió Mateo abrazándola. «Encontré una familia, encontré un propósito, encontré lo que Dios quería que hiciera con esta vida». «Cuéntamelo todo», dijo ella, tirando de él hacia el interior de la casa. Y Mateo contó sobre la hacienda, sobre las cartas de su madre, sobre los hermanos perdidos y encontrados, sobre el plan de construir un orfanato donde los niños rechazados pudieran crecer sabiendo que eran amados. Victoria escuchaba con los ojos brillantes, a veces riendo, a veces llorando. «¿Quieres que vaya contigo?», preguntó cuando él terminó. «Quiero que seas mi compañera en esto, como en todo». «Entonces vamos», dijo ella sin dudar. «La Casa de la Esperanza puede continuar sin nosotros por un tiempo. Elena se encarga de aquí. Nuestro lugar ahora es donde hay niños que necesitan amor». Esa noche, acostados en la cama que compartían desde hacía meses, Mateo tomó la mano de Victoria. «Gracias», dijo él. «¿Por qué?». «Por haber visto en mí más de lo que yo veía en mí mismo, por haber creído que valía la pena ser salvado». «No necesitabas ser salvado», respondió ella. «Necesitabas ser visto, amado y libre para ser quien siempre fuiste. Un hombre que construye hogares para los rechazados. Un hombre que transforma el dolor en amor, que toma lo que está roto y hace algo hermoso con los pedazos». Mateo le besó la mano. «¿Cómo es que siempre sabes exactamente qué decir? Porque te amo. Y cuando amas a alguien de verdad, siempre encuentras las palabras correctas». Se quedaron en silencio, planeando el futuro, soñando con el orfanato que construirían, con los niños que crecerían sabiendo que eran queridos. Y por primera vez desde que se conocieron, Mateo no pensó en el pasado, pensó solo en el mañana y en todas las posibilidades que traía consigo. 6 meses. Después, la hacienda Santa Clara ya no era un fantasma. El sonido de los martillos resonaba por los campos. Voces de niños llenaban el aire y el aroma a pan fresco salía de las ventanas abiertas. Lo que antes era abandono y secretos, ahora pulsaba con vida nueva.
Mateo caminaba por el patio principal observando el progreso de la construcción. Las paredes habían sido reconstruidas, el tejado reemplazado y se habían añadido nuevas habitaciones para acomodar a las decenas de niños que ya habían llegado. «Está quedando precioso», dijo Victoria, acercándose con un bebé en brazos. «La abandonaron ayer en la puerta. No debe tener más de 3 meses». Mateo tocó delicadamente el pequeño rostro del bebé. «¿Cómo la llamaremos?» «Esperanza», respondió Victoria con una sonrisa, «en honor al lugar donde nos encontramos». «Esperanza», repitió Mateo, y el nombre sonó como una promesa. El hogar de las madres se había hecho realidad más rápido de lo que nadie hubiera imaginado. Con el dinero dejado por don Alejandro y la ayuda de los hermanos recién encontrados, la transformación fue impresionante. Antonio se había mudado allí y había montado un taller donde enseñaba el oficio a los jóvenes huérfanos. Lucía se encargaba de la ropa y enseñaba costura a las niñas. Pedro construía muebles y juguetes de madera, y todos los días llegaban más niños, algunos abandonados, otros huérfanos, todos necesitados de amor. «Tenemos una visita», anunció Antonio, acercándose a la pareja. Una elegante carreta se había detenido en el portón. De ella bajó una mujer de mediana edad, vestida con sencillez pero con un porte noble. Victoria reconoció inmediatamente aquellos ojos. «Doña Isabel», saludó, pasándole el bebé a Mateo. «En realidad», dijo la mujer con una sonrisa, «ahora es solo Isabel. Dejé los títulos atrás». «¿Qué la trae por aquí?», preguntó Mateo. «Varias cosas, pero principalmente esto». Se volvió hacia la carreta e hizo un gesto. De dentro salieron 2 niños, un niño de unos 10 años y una niña un poco más joven. «Estos son Gabriel y Sofía», dijo Isabel con voz emocionada. «Mis hijos». Victoria y Mateo se miraron confundidos. «¿Sus hijos?», preguntó Victoria. «Adoptivos. Los encontré perdidos, abandonados, después de que empecé a buscar a otros hijos bastardos del tío Alejandro. No son parientes de sangre, pero son familia del corazón». Los niños se escondían detrás de Isabel, tímidos. «¿Y por qué los trajiste aquí?», preguntó Mateo amablemente. «Porque quiero que crezcan en un lugar donde sepan que no están solos, donde vean que la familia no es solo sangre, es elección, es amor, es cuidado». Isabel se arrodilló a la altura de los niños. «¿Recuerdan lo que hablamos? Este es el lugar donde aprenderán que son especiales, donde tendrán hermanos, donde tendrán una casa de verdad». Gabriel, el niño, miró a su alrededor con los ojos muy abiertos. «¿Puedo jugar con los otros niños?». «Claro», dijo Victoria extendiendo la mano. «Ven, te mostraré dónde está el cuarto de los niños». Mientras Victoria llevaba a los niños adentro, Isabel y Mateo se quedaron conversando en el patio. «Hay una cosa más», dijo Isabel, sacando una carta del bolsillo. «Recibí esto ayer. Es de Elena». Mateo leyó rápidamente y su rostro se iluminó. «Viene para acá con otros 3 niños que encontró en Villa de la Esperanza, huérfanos de la epidemia de viruela que asoló la región. Nuestra familia está creciendo», murmuró Mateo. «Y seguirá creciendo», dijo Isabel, «porque ustedes crearon algo más grande que un orfanato, crearon esperanza». Elena llegó la semana siguiente, trayendo no solo a los 3 niños huérfanos, sino también una sorpresa que dejó a todos emocionados. «Traje a alguien especial», anunció al bajar de la carreta. De dentro salió una mujer anciana, encorvada por la edad, pero con ojos vivos y una cálida sonrisa. «Esta es doña Alma», dijo Elena con reverencia. «Ella cuidó de mí cuando era niña. Fue partera en la región por más de 50 años. Trajo al mundo a cientos de bebés». La anciana miró a su alrededor, observando a los niños jugar, las nuevas construcciones, la vida pulsando en cada rincón. «Qué lugar tan bendecido», dijo con voz temblorosa. «Puedo sentir el amor en el aire». «Doña Alma», dijo Mateo, acercándose respetuosamente. «Le gustaría quedarse con nosotros.
Siempre necesitamos a alguien con experiencia para cuidar de los pequeños. Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas. Pensé que mi utilidad había terminado, que ya no tenía nada que dar al mundo. Tiene todo para dar, dijo Victoria abrazándola. Experiencia, sabiduría, amor, todo lo que estos niños necesitan. Y así, doña Alma se convirtió en la abuela de todos los niños del hogar de las madres. Conocía canciones antiguas, contaba historias que hacían que los pequeños durmieran en paz y tenía un remedio casero para cada herida. «¿Sabe?», le dijo a Victoria una noche, mientras observaban a los niños jugar en el patio. «En todos mis años como partera, nunca vi nada tan hermoso como esto». «¿El qué?», preguntó Victoria. «Una familia que nace del dolor. Ustedes tomaron la tristeza y la transformaron en alegría, el abandono y lo transformaron en acogida. No fuimos solo nosotros», dijo Victoria. «Fue Dios trabajando a través de nosotros». «Sí», asintió doña Alma, «pero Dios necesitaba corazones dispuestos y ustedes ofrecieron los suyos». Los meses pasaron y el hogar de las madres se convirtió en una referencia en la región. Familias venían de lejos para adoptar niños, sabiendo que encontrarían pequeños bien cuidados y amados. Otras traían hijos que no podían criar, confiando en que recibirían amor y oportunidades. «Tenemos una situación», dijo Lucía, acercándose a Mateo y Victoria una mañana. «¿Qué tipo de situación?», preguntó Mateo. «Llegó una carta de las autoridades. Quieren venir a inspeccionar nuestro trabajo». Victoria frunció el ceño. «¿Inspeccionar por qué?». «Aparentemente alguien hizo una denuncia. Dicen que estamos operando ilegalmente, que no tenemos autorización para cuidar de tantos niños». Mateo sintió que la sangre le hervía. «¿Quién haría una denuncia así?». «No lo sabemos», dijo Lucía, «pero el inspector viene la próxima semana». Esa noche, Mateo y Victoria conversaron sobre la situación. «¿Estamos haciendo algo mal?», preguntó ella. «Estamos haciendo lo que nuestro corazón manda», respondió él. «Si eso es incorrecto, entonces el mundo está al revés. ¿Y si cierran el orfanato? No lo cerrarán. No lo permitiremos. ¿Cómo podemos impedirlo?». Mateo miró por la ventana, observando a los niños dormir en paz, mostrándoles lo que hemos hecho aquí, mostrándoles que el amor no necesita papeles para ser real. El inspector llegó un martes por la mañana. Era un hombre seco, de gafas pequeñas y expresión severa. Traía una carpeta llena de documentos y un aire de quien venía a encontrar problemas. «Soy el inspector Morales», anunció formalmente. «He venido a evaluar las condiciones de este establecimiento». «Sea bienvenido», dijo Mateo educadamente. «¿Le gustaría conocer nuestro trabajo?». «Me gustaría ver los documentos primero. Licencias, autorizaciones, registros». Victoria y Mateo se miraron. «Señor inspector», dijo Victoria, «no tenemos documentos oficiales, pero tenemos algo mejor». «¿Qué sería?». «Amor, cuidado, niños felices y sanos». El inspector bufó. «El amor no es suficiente, señora. La ley exige papeles, regulaciones, inspecciones sanitarias. Entonces, vamos a mostrarle que cumplimos con todas esas exigencias, incluso sin papeles», dijo Antonio acercándose. Lo que siguió fue una visita completa por las instalaciones. El inspector verificó cada rincón, cada habitación, cada cocina, habló con los niños, observó las clases, examinó la comida, y a cada lugar que visitaba, su expresión se volvía menos severa. «Los niños parecen bien cuidados», admitió a regañadientes. «Porque son amados», dijo doña Alma, acercándose con un bebé en brazos. «Señor inspector, en todos mis años de vida nunca he visto niños tan felices. Pero las regulaciones pueden ser providenciadas», interrumpió una voz conocida. Todos se giraron. En el portón estaba Isabel, pero no sola. A su lado había un hombre bien vestido, de apariencia oficial.
Señor inspector, dijo Isabel, le presento al doctor Rojas, abogado y representante del gobierno provincial. El doctor Rojas saludó al inspector y luego se dirigió a Mateo. Señor de la Vega, he venido aquí a petición de... La señora Isabel, ella me ha contado sobre el trabajo excepcional que hacen aquí. ¿Excepcional?, preguntó el inspector confuso. Sí, tan excepcional que el gobernador desea oficializar este orfanato como institución modelo de la provincia. El silencio que siguió fue roto solo por el llanto de un bebé a lo lejos. ¿Modelo?, repitió Mateo incrédulo. Traje todos los documentos necesarios, dijo el doctor Rojas, abriendo una carpeta. Licencias, autorizaciones e incluso un subsidio gubernamental para mantener el trabajo. El inspector Morales miró los papeles, luego a los niños jugando en el patio, luego a los adultos que los cuidaban con tanto cariño. Bueno, dijo, guardando sus propios papeles, parece que mi trabajo aquí ha terminado. Todo en orden. Esa noche hubo una fiesta en el hogar de las madres. Los niños cantaron, los adultos bailaron y doña Alma contó historias hasta tarde. ¿Cómo lo conseguiste?, le preguntó Victoria a Isabel. Usé la influencia que mi nombre todavía tiene, respondió ella, y les mostré a las autoridades que ustedes están haciendo el trabajo que el gobierno debería hacer. Gracias, dijo Mateo emocionado. No me den las gracias a mí, agradézcanle a los niños que salvaron. Ellos fueron los que tocaron el corazón de quienes tienen el poder para ayudar. Mateo miró a su alrededor, a los niños durmiendo en paz, a los hermanos que había encontrado, a Victoria que había hecho todo posible. Sabes, dijo, todo comenzó con un tejado roto, y mira en lo que se ha convertido, respondió Victoria, apoyando la cabeza en su hombro. Una familia, dijo Antonio. Un hogar, añadió Lucía. Una esperanza, completó Pedro. Y bajo las estrellas que brillaban sobre la hacienda, que un día fue de dolor y secretos, ahora transformada en un lugar de amor y familia, todos supieron que habían encontrado su lugar en el mundo, el lugar donde el amor es más fuerte que la sangre, donde la elección es más importante que el origen y donde cada niño rechazado puede descubrir que sí es digno de amor. Los años pasaron como las páginas de un libro muy querido. El hogar de las madres creció y se multiplicó, convirtiéndose no solo en un orfanato, sino en una pequeña ciudad donde el amor era la única moneda que importaba. Mateo caminaba por los pasillos de la casa principal, ahora ampliada con 3 pisos. Sus cabellos estaban canosos, las manos marcadas por el trabajo, pero sus ojos aún brillaban con la misma determinación de cuando era un esclavo hambriento reparando tejados. «¡Papá Mateo!», gritó una niña de pelo rizado, corriendo hacia él. «Hola, mi querida Esperanza», dijo él, levantándola en brazo. La bebé que había llegado hacía 15 años era ahora una joven fuerte y decidida. «Mamá Victoria te está llamando en la oficina», dijo ella abrazándolo por el cuello. «Ya voy», respondió él, besándole la frente. En la oficina, Victoria estaba sentada a la mesa, rodeada de papeles y cartas. A sus 50 años se había convertido en una mujer respetada en toda la provincia. Su cabello tenía mechones plateados, pero su sonrisa seguía siendo la misma que conquistó el corazón de Mateo. «Llegaron más solicitudes», dijo ella, mostrando una pila de cartas. 3 familias queriendo adoptar, 2 ciudades pidiendo ayuda para montar orfanatos similares y una carta del gobierno ofreciendo más recursos. Mateo se sentó a su lado, tomando una de las cartas. «A veces todavía no creo en lo que hemos construido», dijo él. «No, lo construimos solos», respondió Victoria. «Cada niño que pasó por aquí se llevó y trajo algo. Cada persona que nos ayudó plantó una semilla». «Hablando de semillas», dijo Mateo con una sonrisa, «tengo una sorpresa para ti». La llevó hasta el porche principal, donde se había reunido una multitud, niños de todas las edades, algunos ya adultos que habían sido criados en el hogar de las madres, empleados, vecinos, autoridades locales.
¿Qué es esto?, preguntó Victoria sorprendida. «Una celebración», respondió Antonio acercándose. «Hoy se cumplen exactamente 20 años desde que liberaste a aquel esclavo hambriento. 20 años desde que nuestra familia comenzó», añadió Lucía con lágrimas en los ojos. 20 años desde que aprendimos que el amor es más fuerte que las cadenas, dijo Pedro, abrazando a sus hermanos. Elena se acercó llevando una caja de madera tallada. «Esto es para ustedes», dijo emocionada. «Cada niño que ha pasado por aquí ha contribuido con algo para esta caja. Cartas, dibujos, pequeños regalos, la historia de la familia que ustedes construyeron». Victoria abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había cientos de recuerdos, dibujos infantiles, cartas de gratitud, flores secas, pequeños objetos que contaban la historia de vidas transformadas. «No puedo creerlo», susurró ella. «Créelo», dijo una voz conocida. Todos se giraron. En el portón estaba doña Alma, ahora con más de 80 años, apoyada en un bastón, pero con la sonrisa radiante de siempre. «Doña Alma», gritaron varios niños corriendo a abrazarla. «Pensé que no iba a poder venir», dijo ella, aceptando los abrazos. «No me perdería esto por nada», respondió Mateo, ayudándola a sentarse en una silla especial que le habían preparado. «Quiero contar una historia», dijo doña Alma, y todos guardaron silencio para escucharla. «Hace 20 años, yo era una vieja partera cansada, pensando que mi vida ya no tenía propósito. Entonces conocí a 2 jóvenes que me enseñaron que nunca es tarde para formar parte de algo más grande». Miró a Mateo y a Victoria con cariño. «Ustedes me dieron una familia cuando pensé que moriría sola. Me dieron un propósito cuando creí que no tenía nada más que dar, y me permitieron ver nacer la cosa más hermosa que he presenciado. Una familia hecha de amor, no de sangre». El silencio que siguió fue roto por la voz de Esperanza, la niña que ahora era una joven mujer. «Doña Alma, cuéntales a todos cómo era antes del hogar de las madres». La anciana sonrió. «Antes de este lugar, los niños abandonados morían en las calles. Las familias se deshacían por falta de apoyo. No había esperanza para quien nacía rechazado». Se levantó con esfuerzo, apoyada en su bastón. «Pero estos 2», dijo señalando a Mateo y Victoria, «transformaron el rechazo en acogida, transformaron el abandono en familia, transformaron la desesperación en esperanza». «¿Y cómo lo hicieron?», preguntó un niño pequeño. «Con las manos», respondió doña Alma. «Las manos que construyeron casas, que prepararon comida, que secaron lágrimas, que dieron abrazos. Y con el corazón», añadió Gabriel, ahora un hombre hecho y derecho que trabajaba como maestro en el orfanato. «Y con la fe», dijo Sofía, que se había convertido en enfermera y cuidaba de los bebés. «Y con coraje», completó Esperanza la joven. «Coraje para amar cuando el mundo dice que no vale la pena». Mateo se levantó emocionado. «Ustedes hablan de nosotros como si fuéramos especiales», dijo él. «Pero la verdad es que solo hicimos lo que cualquier persona con corazón haría». «No todo el mundo lo haría», corrigió Isabel, que había llegado discretamente. «Créanme, no todo el mundo tiene el coraje de amar sin garantías». «Es verdad», asintió el doctor Rojas, también presente. «En todos mis años trabajando con instituciones, nunca he visto nada igual a lo que ustedes han creado aquí». «¿Y qué hemos creado exactamente?», preguntó Victoria, mirando a su alrededor. «Esperanza», respondió una voz joven. Era Daniel, un niño que había llegado huérfano a los 5 años y ahora, a los 20, estaba a punto de graduarse como médico. «Crearon la prueba de que todo niño merece amor», continuó él, «que todo ser humano tiene valor, que la familia no es solo sangre, es elección, es cuidado, es presencia». «Crearon un milagro», dijo otro joven, Julián, que se había convertido en sacerdote, «el milagro de transformar el dolor en amor». «¿Y ahora?», preguntó Lucía, «¿a dónde va este milagro?». Mateo miró a Victoria, luego a toda la familia. «Reunida, ahora continúa»,
dijo él, a través de cada uno de ustedes. Cada niño que salga de aquí llevará esa semilla de amor al mundo. Cada persona que ha sido tocada por esta familia tocará a otras. Así es como cambiamos el mundo, añadió Victoria. Un niño a la vez, un corazón a la vez, un hogar a la vez. La fiesta continuó hasta altas horas de la noche. Hubo música, baile, comida y muchas historias. Niños que se habían convertido en adultos contaron sobre sus vidas, sobre cómo el amor que recibieron en el hogar de las madres los transformó. Cuando finalmente todos se fueron, Mateo y Victoria se quedaron solos en el porche, observando las estrellas. ¿Estás cansada?, preguntó él. Estoy plena, respondió ella. Por primera vez en 20 años, siento que nuestra misión está completa. Completa, no en el sentido de terminada, sino en el sentido de realizada. Plantamos semillas que ahora tienen vida propia. Mateo la abrazó. ¿Recuerdas cuando me encontraste reparando un tejado? Lo recuerdo, dijo ella riendo. Estabas tan delgado, tan triste, y tú tan valiente, tan dispuesta a ver más allá de las apariencias. No fue valentía, dijo Victoria. Fue necesidad. Yo necesitaba a alguien que arreglara el tejado y tú necesitabas a alguien que te viera como un ser humano. ¿Y ahora? Ahora somos una familia de cientos de personas. Tenemos hijos repartidos por todo el mundo. Tenemos nietos que nunca hemos visto, pero que llevan nuestro amor. ¿No es impresionante? Es milagroso, respondió ella. Todo comenzó con un simple acto de bondad. Te ofrecí comida a un hombre hambriento. Y yo te ofrecí trabajo honesto a cambio, y de ese encuentro nació todo esto. Se quedaron en silencio, absorbiendo la magnitud de lo que habían construido juntos. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona?, dijo Mateo. ¿Qué? Que nunca necesitamos ser perfectos, solo necesitamos ser verdaderos y amorosos, añadió Victoria. Siempre amorosos, siempre, asintió él. Al día siguiente, Mateo y Victoria hicieron su caminata matutina por los terrenos del hogar de las madres. Pasaron por la carpintería donde Antonio enseñaba, por la costura donde Lucía trabajaba con las niñas, por la escuela donde Gabriel daba clases. ¿Sabes una cosa?, dijo Victoria, deteniéndose ante el pequeño cementerio donde estaban enterrados algunos de los niños que no lograron salvar. ¿Qué? Incluso estos, dijo ella tocando una de las pequeñas cruces, no murieron en 1900. Vano, porque nos enseñaron que cada día es precioso, que cada gesto de amor importa. ¿Crees que sus madres lo saben?, preguntó Mateo, pensando en su propia madre. Estoy segura, respondió Victoria. Saben que sus hijos fueron amados, que no fueron olvidados, que sus vidas tuvieron un significado. Gracias, dijo Mateo de repente. ¿Por qué? Por haber visto en mí lo que yo no podía ver en mí mismo. Por haber creído que un esclavo hambriento podría convertirse en el padre de cientos de niños. No eras un esclavo hambriento, dijo Victoria tocándole el rostro. Eras un hombre con un corazón del tamaño del mundo. Solo necesitabas a alguien que te ayudara a descubrirlo. Y tú necesitabas a alguien que te ayudara a descubrir que el amor es la única riqueza que importa. Lo descubrimos juntos, dijo ella, besándolo suavemente. Esa tarde, Mateo escribió en su diario, el mismo que había comenzado años atrás. Hoy celebramos 20 años de familia, 20 años de amor multiplicado, 20 años de prueba de que Dios obra a través de corazones dispuestos. Cuando miro hacia atrás, veo la mano divina en cada encuentro, en cada decisión, en cada niño que llegó a nosotros. No somos héroes, somos solo personas que eligieron amar, y el amor hizo el resto. Victoria leyó por encima de su hombro. Está perfecto, dijo ella, pero faltó una cosa. ¿Qué? Que el amor no tiene fin, que lo que comenzó con un tejado roto continuará para siempre a través de cada vida que tocamos. Rafael sonrió y añadió,
Y que a veces, cuando ofrecemos comida a un hambriento, no solo estamos alimentando su cuerpo, estamos alimentando el futuro del mundo. Y así termina la historia de Victoria Alcántara y Mateo de la Vega. Dos almas perdidas que se encontraron tras una tormenta devastadora y construyeron el amor más fuerte de los tiempos coloniales, demostrando que la verdadera riqueza no está en el oro ni en los títulos, sino en el coraje de defender a quienes amamos. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por haber vivido este viaje épico con nosotros. Deja en los comentarios qué fue lo que más encendió tu corazón. ¿Fue Victoria liberando a Mateo de las cadenas, el descubrimiento de que era heredero de una familia poderosa? ¿O quizás la construcción del hogar de las madres que transformó cientos de vidas? Y no olvides darle me gusta a este video si ha quemado tu alma, suscribirte al canal Cuentos de Época para más historias que transforman destinos y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras narrativas de amor y coraje. Comparte con esa persona especial que necesita creer que a veces la mayor riqueza se disfraza de necesidad y que un simple acto de bondad puede cambiar el mundo entero. Nos vemos en la próxima historia, donde una vez más probaremos que cuando dos corazones valientes se unen, pueden mover montañas. Un abrazo en el corazón de todos ustedes, constructores de puentes y defensores del amor verdadero.